creo que me van a pinchar aquí la presentación y después de esta presentadora y la presentación de Inés, pues poco puedo hacer ya. Entonces, bueno, espero que os guste la presentación, pero vamos, la fuerza que tienen ellas no la voy a poder tener yo. Entonces, nada, lo que vamos a hablar nosotros es del miedo a la oportunidad. Cómo no quedarse atrás en la inteligencia artificial. Entonces, lo que queremos en esta charla es hacer una labor de divulgación para que todos estos miedos que podamos tener, pues los quitemos. ¿De qué vamos a hablar? Un momentito. Pues vamos a hacer primero una breve introducción. Después también, como Inés, vamos a hablar de las emociones. Después veremos cómo aprende esta inteligencia artificial, distintas estrategias para no quedarnos atrás. Y por último, vamos a ver casos de usos en distintos sectores. Al final haremos una breve conclusión. Entonces, toda la presentación va a ir enfocada a que aprendamos. El objetivo es que después de esta charla tengáis más background, más formación para entender lo que está pasando en este mundo cambiante. Antes de nada, agradecimiento a la Cámara de Valencia, que es quien patrocina esta charla, y sobre todo a la parte de transformación digital, de tecnología, que está siempre con toda la provincia pues apoyando. Y nada, un poquito a nivel mío, pues soy director de una empresa que se llama Dialapred, que estamos muy enfocados al Customer Experience, a todo lo que es la omnicanalidad, a todo el trato con los clientes. Entonces llevamos desde grandes empresas hasta pequeñas, pero todo muy orientado a cómo nos relacionamos con el cliente. Entonces, si nos ponemos en contacto a lo mejor con un banco, pues es posible que utilice nuestra tecnología. Llevo, por desgracia, ya 20 años en el sector, que ya van siendo años, y aparte pues he sido ponentes sobre todo de temas de Customer Experience y de inteligencia artificial en distintos países del mundo. En la rama académica pues soy ingeniero técnico de sistemas, tengo el grado de ingeniería informática, máster en inteligencia artificial, y tuve una estancia en el 2010 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fui miembro fundador de un miembro que se llamaba Social Media Club, que era cuando aparecía Facebook y queríamos imaginarnos cómo iban a ser las redes sociales del futuro. Y en la rama académica, pues soy profesor de las asignaturas de Modelo de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en la FP, en el Instituto de Abastos, colaborador de Cámara FP y aparte tutor de prácticas en la UPV. Entonces, ese es un poco mi background. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar que la charla sea interactiva. Entonces, si podéis, en vuestros equipos o en vuestros móviles, abrir el navegador y poner menti.com. Entonces, si ponéis menti.com, no hay publicidad, hay un regalo, que no os ha dicho Inés que si digo que hay regalo, pues perfecto. Ah, vale, pues entonces si no hay cobertura, lo haremos a mano alzada. No hay problema. Los que sí que tengáis, pues lo hacemos. Y los que no, pues lo hacemos a mano alzada. A mí me ha pasado lo mismo, me he tenido que conectar al final por el wifi. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, antes de hablar de la inteligencia artificial, vamos a poner en contexto. Y en contexto significa que hace 20 años la Internet era muy lenta. Entonces, no sé si os acordáis que sonaba Internet cuando te conectabas, empezaba a sonar el módem. Si nuestra madre descolgaba, pues nos estropeaba la sesión. Decíamos, mamá, papá, cuelga el teléfono, que no puedo jugar. Entonces, claro, eso era hace 20 años nomás. Y hoy por hoy, Internet no es un problema. De hecho, cada vez tenemos más Internet. Incluso los operadores pues, nos regalan los gigas gratis. Entonces, en estos últimos 20 años ha evolucionado muchísimo el tema de Internet. A mí, si hace 20 años me hubieran dicho qué hubiera pasado en el 2025, pues ya os digo una cosa, no podría haber respondido. Podría haber dicho, oye, pues a lo mejor vamos a utilizar móviles, a lo mejor van a haber redes sociales, pero no se podía haber concretado. Entonces, una cosa que también hemos aprendido es que aparece la tecnología y esa tecnología al final se va a adaptar a nuestras costumbres. Y eso siempre es muy importante. Entonces, Internet explotó hace unos 20 años y ya está como en nosotros, en el día a día. Otro de los cambios también que han habido ha sido los smartphones. Pues yo me acuerdo en 2007, 2008, cuando salió el primer iPhone, pues que era, claro, como un móvil casi de frikis. De hecho, el resto de fabricantes dijo, ¿cómo puede ser un móvil sin teclado?
el resto llevan teclados, existían empresas como BlackBerry o como Nokia, y actualmente pues todos tenemos un smartphone. De hecho, nuestro smartphone, el peor que tengamos en esta sala, es mejor que el iPhone 1. Entonces, algo que parecía un artículo de lujo se ha quedado en nuestras vidas y está muy unido al Internet también. De hecho, el auge de los smartphones vino porque desde el móvil ya podíamos conectarnos a distintas cosas. ¿Qué más tenemos? Pues la gran pregunta. ¿Qué pasará en la IA los próximos 5 años? ¿Qué pensáis? ¿Qué? En auge. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo no lo sé. Lo único que os puedo decir es que Inés, mi compañera de conferencias anterior, pues seguro que sigue haciendo unas presentaciones fantásticas, pero poquito más. Entonces, claro, no sabemos lo que va a pasar los 5 años, dentro de 5 años, pero sí que sabemos una cosa, que la IA es pervasiva. ¿Qué significa que sea pervasiva? Que se va metiendo entre nosotros y muchas veces no nos damos ni cuenta. De hecho, cuando hablamos de he comprado algo o voy a comprar algo y me empieza a salir publicidad en el móvil, las famosas cookies, pues esos recomendadores ya utilizan inteligencia artificial. Ahí ya la tenemos. O cuando estamos haciendo el reconocimiento de huella en los móviles, ahí ya estamos utilizando también inteligencia artificial. Entonces, lo que os quiero decir es que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 5 años, pero lo que sí que es seguro es que la IA la estamos utilizando ya de una forma normal y que es pervasiva. La utilizamos y muchas veces no nos damos ni cuenta cuando ponemos el Google Maps que esos algoritmos para llegar, por ejemplo, a CIRA de la forma más fácil posible, ya estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, de momento, lo único que os puedo decir es eso, que la IA ya está y hay muchas veces que estamos utilizando ya y no nos estamos dando ni cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la emoción que nos puede generar la IA. Normalmente, cuando voy a los eventos o pregunto la emoción, pues me suelo encontrar 4 emociones. Aquí teníamos un poco pensado que votarais, pero como no tenemos muy bien la conexión, pues vamos a decirlo en alto. ¿Quién le provoca miedo en esta sala? Una persona, 2, 3, es normal, 4, 5. Y curiosidad, mira, hay gente que sí que está votando. Curiosidad. Entusiasmo. Muy bien. E indiferencia. Muy bien, indiferencia también es bueno, que tengamos gente que le provoque indiferencia. Normalmente, cuando aparece algo disruptivo en nuestra vida, tenemos estas 4 emociones. A veces entreencontradas, a veces van secuenciales, pero estas 4 emociones son muy normales. De hecho, la gente que ha podido votar, pues curiosidad es lo que más hemos tenido. Pero en general, ya os digo, vamos a tener estas 5 emociones. Recordad que en diferencia tenemos 0, pero sí que hemos visto un par de personas que hoy por hoy les da igual. Ahora hemos subido a 1. ¿Ok? ¿Estamos un poco de acuerdo con estas 4 emociones? ¿Alguno tiene alguna nueva? ¿No? Pues de momento hemos cuadrado las emociones que nos puede provocar la IA. Pues es normal, porque al final, siempre cuando tenemos una respuesta a lo desconocido, pues aparece el miedo. ¿El miedo por qué lo tenemos? Porque vamos a tener un riesgo, una amenaza. Hay mucha incertidumbre con la IA. Cada vez que ponemos las noticias o cada vez que ponemos el telediario, pues aparece una nueva noticia de la IA. Entonces, el miedo es súper normal tenerlo. Hay otros tipos de personas que dicen, no, yo ya tengo curiosidad. Quiero empezar a trastocar, quiero leer, quiero ir a charlas, como estáis haciendo vosotros. Quiero saber esta IA cómo está funcionando. Hay gente que, por el contrario, que es muy disruptiva. Yo tengo a compañeros de la carrera que es nueva tecnología que sale, la prueban. Y yo digo, pero merece la pena probar tantas cosas. Y ellos son muy entusiasmados, sí, lo quiero probar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y porque lo están viendo como una oportunidad. Entonces, tener estos 3 sentimientos, cuando hablamos de la IA, es súper natural, porque ante cualquier respuesta a lo desconocido, el ser humano pues, la va a tener. ¿Qué ocurre? Que cuando nos adaptamos a esto desconocido, pues claro, el ser humano tiene como fases. Es muy normal al principio tener miedo, porque no lo entendemos. Normalmente todas las cosas que no entiende el ser humano, pues tiene miedo, tiene respeto. ¿Te gusta esta parte? No lo sé, no lo he entendido. Entonces el miedo es muy fácil. Entonces para combatir ese miedo que podamos tener de la IA, pues necesitamos formarnos más.
tener una base de lo que es la IA. Luego, normalmente, cuando ya el miedo rompemos manos, pues digamos que viene la curiosidad. Un poco para comentaros una anécdota, tengo un sobrino de 2 años y cada vez que ve el perro de mi prima, pues es un perro grande, no es de la raza, pues al principio tiene miedo, no se acerca, superhumano. Después tiene curiosidad. Entonces llega, lo toca un poquito y se va. Y le haces un vídeo y es súper mono, porque está todo el rato así. Y ya cuando ve que no hace nada, pues la abraza, se tira encima, tiene entusiasmo. Entonces, claro, al final los sentimientos que tiene un niño, un bebé, pues es los que tenemos nosotros. Si nos vamos al caso de la IA, pues este podría ser un ejemplo. El miedo, pues el clásico. La IA me quitará el trabajo. Siempre hay un run de la IA va a quitar no sé cuántos puestos, incluso un puesto súper demandado que puede ser el ingeniero informático o el programador, pues ya ha dicho el CEO de Facebook que ha dicho vamos a quitar un montón de programadores gracias a la IA. Entonces siempre te puede entrar ese miedo. Curiosidad, pues claro, la curiosidad es, oye, ¿y esta y la IA qué será? He hecho cosas con el chat GPT, ahora Sergio me dice que se utiliza en el Google, en el detector de huella, pero ¿esto qué será? Y el entusiasta, web que vea relacionada con la IA, te la va a probar. Entonces, un poco, nuestro reto ya personal y en cualquier gestión de cambio es transformar ese miedo primero en curiosidad y después en entusiasmo. Y es un poco lo que vamos a intentar durante la sesión de hoy. ¿Qué factores incluyen en cada emoción? Pues claro, aparte que sea inteligencia artificial, pues las personas que están metidas dentro del campo pues van a tener más formación y menos miedo, porque tienes una experiencia previa. La información disponible. Cuanto más información tengas, mejor. Y por último, la personalidad. Como os he dicho, hay gente que es muy disruptora, muy pionera, y hay otra gente que dice, a mí la IA, en mi día a día, no me va a quitar. Entonces, claro, independientemente de los sentimientos que tengamos, también los factores de nuestra personalidad nos van a influir. Y ahora viene la indiferencia, que teníamos dos. Digamos que los 3 otros primeros sentimientos pues son fácilmente salvables, porque digamos que pasar del miedo a la curiosidad o de la curiosidad al entusiasmo pues es algo natural. La indiferencia siempre es el peor, porque claro, yo incluso que soy profesor, lo peor que puedes tener en una clase es el típico alumno que no va a aprender. ¿Por qué? Porque tiene indiferencia. ¿Cómo conseguimos que ese alumno aprenda? Pues motivándole sobre todo, haciéndole ver las ventajas de ese aprendizaje. Entonces, parte también de lo que vamos a intentar en esta charla es para aquellas personas que piensen que la inteligencia artificial, pues ni fu ni fa, que sería un sentimiento totalmente natural, pues por lo menos motivarle y decir, pues mira, me han quedado claras 4 o 5 ideas. Entonces, comentaros eso, que la indiferencia también es un sentimiento normal de adaptación al cambio. Y claro, como estamos cambiando con la inteligencia artificial, es normal que la tengamos. Y al final, ¿qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos es eso, fortalecer un pensamiento crítico. Al final somos seres humanos, tenemos que tomar decisiones, hay una tecnología que nos está cambiando la vida y lo que pretendemos un poco en esta presentación es que vuestro pensamiento crítico del IA pues cambie, se transforme, para mejor o para peor. Yo no me voy a meter en que después de esta charla digáis, oye, pues no quiero IA. Perfecto, pero ya habéis tenido más razones para que nos guste. O viceversa. Oye, pues he visto todas las posibilidades que me puede dar la inteligencia artificial. Entonces, uno de los objetivos principales de esta charla es eso, fortalecer vuestro espíritu crítico y que tengáis más visión de cómo realizarlo. ¿Qué ocurre? Que en estos 4 sentimientos hemos visto que hay una parte desconocida. Entonces, vamos escuchando redes sociales, TikTok, YouTube, periódicos digitales, noticias, y todo el mundo habla de la IA. Pero realmente tenemos que saber cómo aprende esa inteligencia artificial. Hemos visto que los chinos lo hacen de una forma, los de Estados Unidos de otra, aquí en Europa ya tenemos legalidad. Entonces, claro, nuestra primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo aprende esta inteligencia artificial? ¿Cómo ha explosionado todo esto? Entonces, para resolver esta pregunta, pues a mí me gusta siempre decir que la inteligencia artificial utiliza una cosa para aprender que se llaman parámetros.
Y si lo llevamos al mundo cotidiano, al mundo de un niño, pues un parámetro no sería ni más ni menos que una pieza de Lego. Entonces, cuanto más parámetros tengamos, más piezas de Lego podemos construir y más cosas podemos hacer con la inteligencia artificial. Y si tenemos muy poquitos parámetros, pues poquito podemos hacer. Entonces, tenéis que ver como la inteligencia artificial como una caja, más bien que una caja, una habitación, donde hay muchísimas piezas de Lego. Y gracias a esas piezas de Lego, pues la inteligencia artificial, distintos componentes, lo van a mover para que saque los datos que nosotros queramos. Entonces, las piezas de Lego, que serían los parámetros, fundamental en cómo aprenden. ¿Qué más tenemos? Pues ya vamos creciendo con nuestra estructura y claro, si son muy poquitas piezas Lego, pues poco va a aprender nuestro modelo. Entonces, pocas cositas vamos a hacer. Y si tenemos pues, todo este edificio de piezas Lego, pues también poco vamos a hacer, porque a lo mejor son demasiadas para que podamos interactuar con ellas. Entonces, normalmente suele haber un equilibrio en las piezas Lego. No pueden ser ni muy poquitas, ni tampoco pueden ser muchas. En caso de duda, mejor que sean muchas, ¿eh? También os lo digo, porque con poquitas no podemos jugar, pero con muchas sí. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo movemos esas piezas de Lego? ¿Cómo pensáis que se mueven? ¿Qué? Sí, digamos que si fuéramos nosotros las moveríamos con las manos, ¿o no? Y empezaríamos a hacer lo que quisiéramos. Pues esas manos, en el mundo de la tecnología, se llaman GPUs. Entonces, las GPUs están dentro de las tarjetas gráficas. Hay una empresa de Estados Unidos que se llama NVIDIA y no para de subir en bolsa, porque como necesita esas GPUs para mover las piezas Lego, pues no para de subir. Entonces, que tengáis claro que esas manos, como se mueven esos parámetros para conseguir patrones, formas, para que nuestro modelo generalice, pues se llama GPU. Entonces ya tenemos claro que al final la inteligencia artificial son piececitas de Lego que se mueven rápido con unas GPUs. Pero nos falta una cosa. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial el patrón, la estructura que tiene que hacer? ¿Cómo pensáis? ¿Cómo, perdona? Correcto, hay un análisis. Y a partir de ese análisis, las manos se tienen que mover. Entonces, esas manos necesitan como unos manuales, digamos. Pues esos manuales son nuestros datos. Entonces, cada vez que ponemos, ¿usted quiere dejar todas nuestras cookies? Pues va a ir a un modelo de inteligencia artificial para que nos recomiende. Entonces, digamos que esas piezas Lego se van a ir moviendo según esos datos. Y esos datos, digamos que son para nuestras manos, como el manual que tienen que hacer. Por eso, por ejemplo, si las cookies sabían que hoy estaba en Alcira, porque he estado varias veces al Alcira, me he conectado a la página web, os he estado mandando correos. Entonces, claro, a partir de esos datos, pues las piezas Lego se han movido para decirle, dale información de Alcira, como hoy en el caramelito. Pues en el caramelito he comido. Entonces, nada, tenéis que ver la inteligencia artificial como eso. Unas piezas Lego, que se llaman parámetros, unas manos, que son las GPUs, y unos manuales de cómo se mueven esas manos, que serían los datos de nosotros. Esos datos van cambiando, porque claro, el Sergio de la semana pasada no es el Sergio de esta semana, ni será el que viene. Entonces tenemos que estar en evolución constante. Claro, una vez que ya sabemos esto, cómo aprenden las redes neurales, pues hace 2 semanas vimos que hay una gran caída en bolsa porque hay una empresa china que tiene inteligencia artificial y es más barata. ¿Habéis escuchado esta? Pues básicamente los chinos lo que han hecho es, con menos manos, muevo menos piezas y consigo los mismos resultados. Entonces, digamos que los modelos de Estados Unidos necesitan muchas más manos y muchas más piezas para hacer tus modelos, y los modelos chinos lo que han dicho es, yo tantas manos y tantas piececitas de Lego no necesito. Entonces, claro, ha habido una fuerte caída en bolsa. Y ahora hay una competencia para ver quién necesita menos manos y menos piezas. Y ahí sí estamos en el sector de la IA. Entonces, siempre que veáis ahora que hay una guerra comercial también con la inteligencia artificial, que sepáis que están discutiendo ni más ni menos por quién coloca mejor esas piezas Lego y quién consigue que esas piezas Lego pues hagan la mejor estructura. Y para la inteligencia artificial la mejor estructura es aquella que generaliza mejor, que tú le puedas pasar un dato y te dé la mejor solución. Y un poco así, lo que quería es daros una base primero
de cómo aprende la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Se ha entendido? ¿Mm? Vale, pues ya siempre que veáis una pieza Lego, inteligencia artificial. Vale, pues nada, vamos a seguir. Pues una vez que hemos visto los sentimientos que nos provoca algo nuevo, como la inteligencia artificial, o cómo aprende la inteligencia artificial, pues ahora lo que queremos hacer pues son distintas estrategias para no quedarnos atrás. Entonces, vamos a verles. ¿Por qué queremos hacer estas estrategias? Porque al final Darwin nos dijo hace bastantes siglos que no es la especie que más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces, si tenemos un cambio disruptivo actualmente, incluso que nos puede provocar miedo, pues tenemos que adaptarnos rápidamente. La mejor forma de adaptarnos normalmente es conocer, y por eso estas charlas divulgativas pues vienen muy bien, para que podáis ir rompiendo manos y conociendo esta nueva tecnología que hay. Aquí también tenía una pequeña encuesta que la podemos hacer a mano alzada para aquellos que no están conectados. ¿Pensáis que una estrategia para no quedarse atrás sería el aprendizaje continuo? ¿Es buena estrategia? Claro. Correcto. ¿La adopción de herramientas de IA en nuestro día a día? Muy bien. La implementación de IA desde una base ética y legal, porque luego veremos que no todo la IA vale. Entonces, eso es muy importante. Y, por último, desarrollar un pensamiento crítico. ¿Pensáis que es bueno en nuestro día a día? Entonces, por ejemplo, pensar en la energía nuclear. Es súper valiosa, pero nos dimos cuenta como humanidad que íbamos a acabar todos fritos. Entonces, no queríamos evolucionar las bombas nucleares. Entonces, la base de implementación ética y legal también es muy importante. Entonces, durante la charla ahora, en las siguientes diapositivas, pues vamos a ver eso. Pues distintas formas que tenemos para adoptar esa estrategia, ya sea un aprendizaje continuo, adaptación de herramientas de IA, implementación de IA, a nivel ético y legal, y desarrollo de nuestro pensamiento crítico. Gracias a estas tres, llegaremos aquí, a nuestro desarrollo en pensamiento crítico. Aprendizaje continuo y permanente. Pues hay tropecientos mil cursos, tropecientos mil títulos. Ahora la inteligencia artificial está de moda. Yo os voy a recomendar dos, porque conozco muy bien. Entonces, eso los tengo claros. El primero que os voy a comentar son los cursos de especialización de la FP. Entonces, yo soy profesor de uno de ellos, a tiempo parcial por la tarde, en condición de experto en el sector, y está muy bien. Entonces, toda aquella persona que esté haciendo la FP o incluso que haya hecho una carrera y quiera entrar aquí, según el tipo de carrera que sea, lo puede hacer. Es educación pública, son 600 horas. En Alcira, creo que lo dan también. En Alcira no, en Xàtiva, creo que lo dan también. Y yo estoy en el Instituto de Abastos, en Valencia. Son 20 alumnos solo y los 20 alumnos que salen, pues salen todos colocados. Entonces os recomiendo que si tenéis a alguien en FP y quiere seguir estudiando, pues los cursos de especialización vienen muy bien. Son nuevos, llevan 4 años en funcionamiento, pero ya os digo, las 20 plazas todos los años se nos llenan. ¿Perdona? Y luego también recomendaros Datamecum. Datamecum son unos cursos que los podéis hacer tanto online como presenciales. Tienen un gran afán divulgativo, de hecho me encanta cómo hacen los cursos y cómo los explican, y la dirección académica es Emilio Soria Olivas, que es catedrático de la Universidad de Valencia. Y vamos, tiene un afán divulgativo y cada día que hablas con él, pues cada día que aprendes una cosa nueva. De hecho, le tenemos aquí entre el público, que si luego Emilio quiere decir cualquier cosa, pues aquí le tenemos. Entonces, muy recomendable. ¿Por qué también me gustan estos cursos? Porque son muy flexibles. Entonces, tienen desde 6 horas hasta 180 y pueden ser online. Incluso tienen de viernes y sábado. Y aparte, tienen una newsletter, que es el Rincón de los Datos, y de forma periódica nos van enviando información sobre la inteligencia artificial. Entonces, esa parte también nos viene muy bien, porque nos llega un correo electrónico sobre todas las novedades que tenemos. Entonces, esta es otra cosa que os recomiendo. Existen más, pero yo digamos que conozco estos dos. La parte del FP y esta parte de Datamecum, que aparte de una labor didáctica y de divulgación muy buena, es muy flexible. ¿Vale? Pues una vez que hemos hablado de la formación, de cómo formarnos, pues tenemos que adoptar las distintas
tecnologías de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado del Google Maps. ¿Quién me puede decir alguna otra herramienta que estemos utilizando ya en el día a día? ChatGPT. ¿Alguno utiliza Strava o tiene un reloj? Cada 2 por 3 ya te está diciendo, ¿quieres que sea tu entrenador? ¿En base a tus condiciones quieres que te haga un planning? Todo eso también es inteligencia artificial. Existe Siri, todo lo que sea Siri o que Google, eso es inteligencia artificial. Son asistentes. Existe una app que se llama MediSafe, que tú le pones la medicina que te ha dicho el médico y te va saltando alarmas de cuándo te la tienes que tomar. Entonces es capaz de capturar esos prospectos y decirte a las horas del día. Yo ha habido un momento que, claro, la transformación digital, que es un poco también lo que estamos aquí, pues pensé en el pastillero de mi abuela. Entonces, mi abuela tiene un pastillero de lunes a viernes, otro de todo el mes, y dije, leche, esto es el pastillero de mi abuela. Si la inteligencia artificial, ya le digo el nombre de la medicina y ya me va diciendo él cuándo me las tengo que tomar y cuándo no me las tengo que tomar. De hecho, incluso también de lo que ha comentado Inés en la anterior presentación respecto a todo lo que es la ansiedad y la irritabilidad, pues hay aplicaciones como Calm o Headspace que te sugieren meditaciones y técnicas de relajación. Entonces, claro, imaginaros, yo la he utilizado y me ha dicho, ponte el boli en la boca. No, es broma. Es broma, lo que pasa es que me venía muy bien. Entonces, nada, esto es imparable, esto es imparable. Entonces, cada vez la inteligencia artificial está más en nuestros días y lo que os recomiendo es que la adoptéis en vuestro día a día. Entonces digáis, ostras, pues esta aplicación me gusta, esta no me gusta, y vayáis rompiendo mano con toda la inteligencia artificial. Antes, en el descanso, Emilio y yo hemos empezado a hablar de posibles herramientas y me ha dicho 3 o 4 que no las tenía ni de radar. Incluso una, que creo que se llama Gamma, que subes los datos y te hace toda la presentación automáticamente. O otra que le subes un Excel y te genera cuadros de mando. Entonces, es impresionante. Eso es bueno porque nos va a ahorrar espacio, tiempo, todo el rato. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Alguna vez habéis utilizado ChatGPT? ¿Podéis levantar la mano? Correcto, pues esto también ha salido en la anterior presentación. Pues últimamente ChatGPT pues está en boca de todos. ¿Por qué es bueno ChatGPT? Pues ChatGPT es muy bueno generando texto. Entonces, ya os lo tengo que decir, parte de esta presentación me la ha hecho ChatGPT. ¿Pero por qué? Porque al final, ya os he visto, doy clases, trabajo en una empresa, tenía que venir aquí a dar la charla, tenía que preparar la charla, era una charla nueva porque me hicieron mucho hincapié que hablara del miedo, de la transformación digital y la tenía que hacer desde cero. Entonces me he apoyado muchísimo en ChatGPT. Claro, tú en la cabeza tienes la idea de lo que quieres dar, pero muchas veces no tienes la palabra exacta, no tienes la frase exacta y dices, ostras, en un escenario la diría, pero ahora ¿cómo la escribo? Entonces vas a ChatGPT y te lo vas construyendo. Entonces, ChatGPT es una herramienta muy buena para ir empezando con la inteligencia artificial. Los programadores, pues ya os digo, yo aparte tengo una parte académica donde tengo que generar código para hacer prácticas y últimamente lo utilizo muchísimo. Cojo prácticas anteriores y las enriquezco. Había cosas que a lo mejor hace años no las metía en las prácticas porque no tenía la capacidad, tenía la idea, pero no tenía cómo hacer el código y ahora le vas diciendo, quiero esto, y te lo inserta. Hay veces que pasa que él intenta todo el rato que el código fuente sea perfecto. Entonces, hubo un día que estuvimos discutiendo porque me borraba el código mío y ponía el suyo. Entonces, claro, en una labor didáctica, pues tú ya tienes tu código para explicárselo a los alumnos. Entonces, claro, estaba luchando con el ChatGPT para no me cambies el código, yo solamente quiero que me pongas esta animación. Y estuvimos ahí una hora luchando y al final noté que él ganaba. Entonces, simplemente pedirle ya de otra forma lo que quería hacer. Entonces, claro, es una cosa que nos estamos dando cuenta, que es la ingeniería de prompts, que es vamos a tener que jugar cómo preguntamos a la inteligencia artificial lo que queremos. Muchas veces no nos va a dar lo que queremos porque no sabemos preguntárselo o no sabemos ponerlo en contexto. Entonces, ese contexto es fundamental y ese contexto es lo que estamos poniendo en el prompt, en el cajetín de la inteligencia artificial. Hay veces que ese contexto también es malo, porque nos dice, oye, crea un proyecto.
y el hombre, el bot, te mete una memoria. Y hay un momento que dices, me está escribiendo todo el rato lo mismo, quiero empezar desde cero. Y ya te da la idea. Entonces también hay que jugar todo el rato con el ChatGPT. Entonces, primer consejo, el ChatGPT es muy bueno. Los ejemplos que ha puesto Inés de llevar las redes sociales y que te lo planifique, buenísimo, pero hay que enfocarle muchas veces mucho y hay que leerlo. Hay muchas veces que os lo va a poner todo perfecto, pero hay otras veces que podéis pensar, para mi negocio eso no sirve. Entonces hay que haber una verificación. ¿Qué es lo bueno? Que si yo pongo en una balanza lo que me costaba hacer antes una presentación como esta y lo que me ha costado, pues prefiero verificar todas las, todas las presentaciones y luchar un poco con él, porque antes me costaba muchísimo más. Entonces, estoy ganando productividad. Si os fijáis, he pasado del miedo, la curiosidad también. Ya he utilizado ChatGPT, he sido un entusiasma de la tecnología y he generado ya un pensamiento crítico. Ya voy viendo cómo funciona ChatGPT, por dónde le puedo sacar más partido y aquellas partes donde no le puedo sacar partido o simplemente tengo que verificarlo más. Entonces es un poco lo que os aconsejo, verificar siempre. Y ahí nuestro espíritu crítico va a ser muy importante. Por último, pues claro, ya hemos visto que hay una legalidad. Aquí todo el mundo, pues oye, hay una parte ética muy marcada, hay una legalidad, pero no tenemos distintas preguntas. Si la tecnología es nueva, ¿cómo vamos a crear una ley? Eso es así. Y si la creamos, ¿cómo va a evolucionar? Entonces, lo mismo que os he dicho, que en Estados Unidos pues están con las piedras, con las piececitas de Lego y tienen muchísimas, que los chinos con menos hacen lo mismo, pues aquí en Europa nos hemos comido la cabeza en cómo iba a ser esa legalidad. Entonces, hay mucho meme por ahí de decir, como potencia a lo mejor económica nos estamos quedando atrás porque hemos pensado primero en la legalidad y después vamos a pensar en el modelo. Pues vamos a ver lo que nos dice la Unión Europea. La Unión Europea, digamos que la inteligencia artificial, a grosso modo, la ha dividido en 4 capas. Entonces, lo que dice lo primero es que hay inteligencia artificial que tiene mínimo riesgo. Entonces, un filtro anti-spam. Pues al usuario le da igual que haya inteligencia artificial o no, porque se está categorizando si tienes spam o si no tienes spam. Pues, por ejemplo, un videojuego. Pues un videojuego, por ejemplo, incluso mi hijo dice, me ha ganado la IA. Pues como si no lo hubiera ganado la IA. No hay, digamos, que ningún riesgo. Entonces, digamos que esa clase de aplicaciones se llama mínimo riesgo y no tienes que avisar al usuario de que hay una IA ahí. La siguiente parte de la legalidad es el riesgo limitado. ¿Qué significa el riesgo limitado? Pues tenemos, por ejemplo, los chatbots, los callbots, aquellas cosas que hay una IA, como por ejemplo ChatGPT, pero podríamos llegar a pensar que no hay una IA. Entonces, lo que nos dice la legislación europea es, vale, muy bien, hay una IA, esa IA nos está quitando trabajo, por ejemplo, la atención al público, pero tú tienes que avisar al usuario de que hay una IA. Entonces, te tienen que poner un cartelito diciendo, oye, usted está utilizando una IA. Un poco el ejemplo es cuando llamamos al banco y decimos, esta conversación puede ser grabada, pues dentro de poco escucharemos, esta conversación puede ser grabada y puede ser susceptible a que haya una IA. Nos tienen que informar. Entonces, digamos que ese es el riesgo limitado. Luego está el alto riesgo. El alto riesgo, como estamos viendo aquí, ya son cosas serias. El ejemplo mejor para decir alto riesgo sería una operación. Si alguno vamos al médico y tenemos una cirugía, ya grande o pequeña, pues hay una descarga de responsabilidad contra el médico. Entonces tú firmas y dices, oye, has entendido todos los riesgos y el médico no va a tener ninguna culpa de esta. Pues lo que te están diciendo es que si esa cirugía utiliza inteligencia artificial, tú tendrás que firmar un segundo consentimiento diciendo, y aparte, ese cirujano va a estar asistido por inteligencia artificial. Te tendrán que decir todos los riesgos y tú tendrás que aceptar explícitamente la operación. Ahí también hay muchas controversias porque se han basado en las cookies. Entonces todo el mundo acepta explícitamente ahora por defecto las cookies y ya nadie da a rechazar o mira lo que hay. Entonces, claro, ahí sí que puede haber mucha controversia porque podemos estar diciendo confirmamos la inteligencia artificial cuando realmente puede haber un riesgo. Entonces, por ahí muy importante. Y luego el riesgo inaceptable. Pues el riesgo inaceptable, por ejemplo, es que nos manipulen los datos biométricos y entren a nuestro banco. Entonces, imaginar que tenemos por huella dactilar, había una manipulación, entran a los datos de nuestro banco y nos hacen un robo. Entonces, toda esta clase de
de secuencias, por ejemplo. Otra es el social scoring. Se podría dar el caso que los estados, con todos nuestros datos que tienen muchísimo, nos puntuaran y nos dijeran, oye, pues este ciudadano va a ser mejor porque paga impuestos y no utiliza servicios públicos que otro que no paga impuestos y utiliza servicios públicos. Entonces, claro, eso también está totalmente prohibido, el social scoring. Entonces, básicamente, todo lo que sea manipulación o hacer con la inteligencia artificial una cribada, ya sea organismo público o privado, pues está totalmente prohibido. Sí que hay un plan B, que son los militares. Entonces sí que hay una puerta trasera que dicen que en estados especiales, como un estado de alerta o un estado de guerra, pues que los militares pueden utilizar cualquier cosa. Pero se basan mucho en que como ya se ha quitado los derechos de los usuarios, de los ciudadanos, porque estás en un estado especial, pues los militares podrían realizar, pues, por ejemplo, una búsqueda de quiénes pueden ser los mejores reclutas para que vayan al frente. Y eso está legislado. Entonces, nada, un poco este punto, lo que quería era que os vierais un poco hacia dónde va la legislación. Si os fijáis, tiene su cierta lógica, porque independiente de que la evolución de la tecnología siga creciendo, pues tú siempre puedes decir, oye, esto no queremos como sociedad, esto queremos que nos avisen y que lo confirmen, esto queremos solamente que nos avisen y esto es tan pequeñito que nos da absolutamente igual. ¿Alguna duda sobre la legalidad y la ética? Esto ha dicho que es la legislación en Europa. Correcto. Solo. De momento sí. En Estados Unidos o en otros países no existe nada de esto. Intentan acoplarlo, hay muchos que se están a partir de esta legalidad, pero digamos que no tienen algo tan fuerte ya como nosotros a nivel de inteligencia artificial. Entonces digamos que Europa ha sido pionero en poner las bases. Por ejemplo, yo vi mucho a Colombia y en Colombia se le han calcado tal cual la de Europa. Entonces, lo mismo que os he comentado, que a nivel de modelos, de utilizar esas piezas Legos, Estados Unidos está súper adelantado. Los chinos ahora han conseguido que con menos piezas pues hacerlo muy bien. Pues en Europa tenemos una legalidad pionera en el mundo. ¿Perdón? Sin embargo, parece muy curioso que el nuevo DNI limita una fotografía, la protege a la policía, que no solo va a incluir tu cara, sino que va a incluir otros datos biométricos. ¿Significa que esos datos que va a tener la policía míos no se van a poder utilizar en base al artículo 5? Claro, no te ponen a hacer social scoring ni manipulación. Para que me lo recogen. ¿Qué? Claro, yo entiendo, yo soy ingeniero informático, entonces de legalidad no sé, pero yo entiendo que te lo recogen para las fronteras. Cuando yo os comento, viajo mucho a Latinoamérica y ahora cuando vas a una cámara, metes te haces la foto y te vas. Entonces yo entiendo que quieren hacer match para todo lo que es control de fronteras. Entonces, en ese artículo 5, lo mismo que te he dicho que los militares tienen un apéndice, pues digamos que para todo lo que sea control de fronteras o algo muy estratégico, pues el Estado puede hacerlo. ¿Qué? Básicamente se prohíbe entonces para la ciudadanía. O para la empresa. Exactamente. Justo. Pero lo que sí que se dice explícitamente es que ningún organismo público puede hacer social scoring contigo. Entonces eso es muy curioso, porque claro, podría darse la curiosidad que un organismo público diga, hay ciudadanos de primera y de segunda en base a todos los datos que tengo. Y eso está tajantemente prohibido. Luego, claro, si tienes una gestión de fronteras, pues supongo que ahí había un recoveco de la ley. Si hay una guerra y los militares quieren a aquellos que sean los mejores para que vayan al frente, pues podrán hacer social scoring y dirán, pues esta jornada es la primera que me llevo. Correcto. De hecho, por ejemplo, pasa mucho en atención al cliente. En atención al cliente está a punto de salir una normativa de que en menos de 3 minutos te tienen que atender. Un banco, una aseguradora y tal. Pero luego ves la ley y te dice que los organismos públicos no tienen por qué estar ahí. Entonces dices, ostras, claro, quien hace la ley es el organismo público y no quiere tirarse contra su tejado. Entonces, ese es otro ejemplo. La ley de los 3 minutos de atención solamente es con empresas privadas. Cualquier organismo público, no, si quiere, pues perfecto, pero no está dentro de esa ley. Entonces, sí. Al final hay un refrán en España que es echa la ley y echa la trampa. Y claro, que el legislador pues lo que intenta es
pues legislar para las empresas, no legislar para el Estado. ¿Alguna duda más sobre la legislación ética? Entonces, lo que queríamos en este punto es eso, es que empecéis a tener una base de decir, oye, hay parte de la inteligencia artificial que me da igual, hay otra que quiero estar informado, hay otra que tengo que tener un consentimiento y hay otra que directamente no lo puede hacer. Ya hemos visto dos recovecos de que no se puede hacer, por ejemplo, en la gestión de fronteras o la gestión militar, pero claro, ya estamos hablando de cosas muy core de un Estado, una frontera o un conflicto bélico. Entonces, digamos que está, en teoría, muy bien legislado. Y por último, ya hemos visto cómo formarnos, ya hemos visto cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día, ya hemos abierto un poco nuestra mente con esa ética, con esa legalidad, y por último nos queda pues, un desarrollo del pensamiento crítico. Sobre todo el ejemplo que os he puesto, ChatGPT. No creernos a la primera todo lo que pone ChatGPT, de decir, esto exactamente no es lo que yo quiero. O muchas veces alucinan. De hecho, decir, oye, pues ya me lo escribo a mano. ¿Qué ocurre? Que todos estos modelos, como hemos visto, se basan en datos. Y los datos son como las instrucciones. ¿Qué ocurre? Que si hago un modelo chino y le pregunto, ¿China es una democracia? Te va a decir que sí. Porque quien ha estrenado esas instrucciones va a decir que China es una democracia. Si tú le preguntas a ChatGPT y le dices Estados Unidos es un país pacifista, pues puedes decir un montón de cosas, desde hablar de todos los festivales de pacifismo que han tenido y todas las colaboraciones a nivel mundial que hacen por todo el mundo. De hecho, si viajas por países de tercer mundo, muchas veces ves la banderita de Estados Unidos diciendo ministerio no sé qué, ordenador donado y tal, o puedes hablar de todos los conflictos bélicos que ha tenido Estados Unidos en el último siglo y que incluso a Obama le dieron un premio Nobel existiendo conflictos. Pues claro, ahí va a haber sesgo. Entonces, la inteligencia artificial pues le interesa llevarse bien con los estados, porque los estados van a ser los que legislan. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es desarrollar nuestro espíritu crítico y lo mismo que cuando leemos un diario o escuchamos una cadena de radio, tendemos a saber ya de qué pie cojea. De hecho, yo siempre recomiendo escucharlas todas y dices, pues me hago un resumen general. Pues con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. No nos tenemos que creer lo primero que nos diga la inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial está hecha con piececitas Lego y esas piececitas Lego se hacen en base a unas instrucciones. Y esas instrucciones es como quiera la persona. Entonces, si en esas instrucciones los chinos dicen, no digas todo esto, no lo va a decir, porque estirarse piedra contra su tejado. Y si hay una duda, pues en el de Estados Unidos, pues hombre, pues va a dejar mejor siempre al legislador que no, porque al final el legislador, si empieza a escribir la inteligencia artificial cosas que no le guste, siempre puede empezar a legislar para que no lo diga. Entonces, muy importante, en este cuarto punto, las estrategias que vamos a seguir es fomentar este pensamiento crítico. Y eso es fundamental y lo mismo, el ser humano siempre lo ha hecho. De hecho, imaginaros, pues cuando en la Edad Media pues, la gente pensaba que la Tierra era redonda, era plana. Pues los primeros que decían esto tiene que ser redondo y lo demostraban, iban a la hoguera. Pero claro, el ser humano tiene un pensamiento crítico y dice, no, 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 que la gente no se cae. O imaginaros el fuego. Los primeros poblados que empezaban a hacer fuego, pues claro, debían de pensar que eso era magia. Entonces ya empezó a haber un pensamiento crítico y dijeron, oye, no, no, de magia no. Si provocamos una chispa y hay hierba seca, pues podemos controlar ese fuego. O imaginaos la rueda, toda la vida arrastrando, hasta que uno que se dio cuenta que dice, no, no, si esto puedo llevar más cantidad en mínimo tiempo. Pues siempre tiene que haber un pensamiento crítico. Estoy seguro que en todos esos casos habría detractores que dirían, la rueda no va a funcionar, vas a quemar la aldea y la Tierra es cuadrada. Pero al final, gracias a ese pensamiento crítico que tiene inherente el ser humano, porque eso es inherente, el pensamiento crítico, pues nos hace evolucionar como sociedad y como humanidad. No sé si de pensamiento crítico tenéis alguna duda, alguna cuestión. ¿Sí? Bueno, teniendo ese pensamiento crítico... Ah, vale, vale, perdonad. Pues un saludo a los de casa y vamos a dar el micrófono.
Nada, un momentito, que estamos con el tema del micro. No, es para los de casa. Y nada, 30 segundos y ya tenemos la pregunta. Bueno, hablo un poco más tarde. Sí. Ponte de pie. Bueno, la pregunta es, teniendo ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la IA, ¿no? Que es inteligencia artificial, entonces no es inteligente, ¿no? No es inteligente en sí. Porque si yo tengo un reloj sofisticado que me dice a qué hora tengo que hacer las abdominales, a qué hora tengo que hacer esto, a qué hora tengo que nadar, a qué hora tengo que correr, ¿me explico? Si yo tengo toda esta tecnología, pero no me da la gana de hacer las abdominales, no me da la gana de tomarme el medicamento, entonces realmente no es inteligente. No sé si me explico. Sí, nosotros, que sea inteligente, O sea, yo considero que es una gran cantidad de datos que gestionan más rápido, ¿no? sí, hay gente que lo que dice es, y esto lo dice Emilio, que es como modelos con muchos datos, como ciclados. Eso podía ser. ¿Qué pasa? Que normalmente venimos de una cosa que se llamaba sistemas expertos. Entonces, los sistemas expertos tú los tenías que teclear. Entonces, le tenías que decir los casos, le tenías que decir las probabilidades. Entonces, digamos que le tenías que decir las reglas. Y venimos de ahí. Y esa, digamos que sería la inteligencia artificial, pues la primera. ¿Qué ocurre? Que esta parte de la inteligencia artificial, que llamamos como aprendizaje profundo, nos permite generalizar. Entonces, ya no estamos programando esos casos, sino que digamos que a partir de esos parámetros, que serían las piezas Lego, puedo generalizar tu caso. Entonces, por eso en la parte técnica lo llamamos ya inteligencia. Claro, tú como humano dices, bueno, por muy inteligente que sea, si no lo quiero hacer, pues no lo hagamos. Pero te pongo el ejemplo de una clase. Yo soy profesor y por muy inteligente que sea, si un alumno no quiere atender, pues no me va a entender. Entonces ese sería el caso igual. Entonces, es inteligencia, a mí me gusta decir que es inteligencia artificial, porque es capaz de generalizar. No tiene que haber un humano tecleando. Y esa generalización es capaz de decírnoslas en lenguaje natural. No lo vemos en una pantalla, no, si digamos que nos la puede decir de viva voz en nuestro lenguaje. Entonces, esas son las dos cosas que yo considero que es inteligente. Una, por su capacidad de generalización, no tengo que estar programando, y otra, porque todas sus respuestas van a ser en lenguaje natural. No tengo que estar mirando código ni nada extraño. Sí, pero no deja de ser menor. No sé si me explico. O sea, el potencial que tenemos de cuál es nuestra existencia. Existe el amor, me explico. O sea, no nos va a dar. Ahí también, a nivel académico, hay una inteligencia artificial débil. Que ¿Con qué mujer me tengo que casar? ¿Cuántos hijos tengo que tener? Me explico. Ese es un. Me explico. Va mucho más allá del ser humano. Va mucho más allá. no. Entonces, inteligencia, a eso me refiero. Inteligencia es como. Nos lo están vendiendo desde un aspecto muy grande y no lo considero tan grande. Yo me acuerdo, hace poco hablé con un neurólogo y también iba por donde tú ibas. Y me hizo la siguiente pregunta. Dice, si yo como neurólogo no tengo claro aún cómo funciona el cerebro humano, ¿cómo vas a saber tú si que esto es una inteligencia? Y le dije, tienes toda razón, pero es artificial, no es natural. Entonces, ahí hay otro problema, de hecho, decir, si tú hablas con cualquier neurólogo, te dice, aún no sabemos descubrir todo lo que hay en nuestro cerebro. De hecho, al principio de la inteligencia artificial se intentó que fuera una analogía del cerebro humano y se vio que había desconocimiento por todas partes. Entonces siguió por otro camino, inspirándose en un cerebro, pero no tal cual, porque tal cual es imposible, porque si viniera aquí un experto de neurología, te diría, no sabemos aún ciertas cosas. Y luego también hay un tema antropólogo. Yo me acuerdo también que estuve en una charla de un antropólogo y nos dijo, hay una cosa que nos diferencia, pues eso, el espíritu crítico, pero también el sentimiento de grupo. Entonces, en Atapuerca han descubierto un fósil de una persona que tiene una herida en el cerebro, aquí en el cráneo. Y aproximadamente dicen que murió con 13 años. Pues tienen claro que esa persona, si no hubiera tenido ayuda del grupo, no hubiera sobrevivido tanto tiempo. Que al nacer, al poco del nacer, esa persona hubiera muerto. Entonces, aparte, el ser humano tiene cosas inherentes que es el concepto grupo, el concepto de que si tú ves un débil, tiendes a ayudarlo. Entonces, claro, piensas que dices, hace 1.000 millones de años, tropecientos mil años, ya hay una persona
que el grupo en una caverna le estaba ayudando para sobrevivir, pese a que a todos sabían perfectamente que esa persona no iba a sobrevivir, pues claro, eso dice, antropólogamente, como seres humanos, tenemos ese colectivo. Entonces, sí, hay cosas que son inherentes nuestras y están en nuestro ADN. Y gracias a eso hemos ido evolucionando. Entonces, de momento, yo no lo vería como una analogía. Por eso tiene la parte de artificial. Sí, perdona. Si la inteligencia artificial la hemos como recogido todos los humanos, ¿por qué es artificial? Si es algo que tú, por ejemplo, buscas por Google, ¿por qué, yo qué sé, qué bacterias tienen los animales o qué bacterias pueden producir? Y eso te lo dice porque los científicos han recogido la información. Entonces, ¿por qué se llama artificial? Artificial porque no es humana, eso es así. Entonces, si fuera humana, pues no sería artificial. Entonces, hay que distinguir dos inteligencias. La de la máquina, que ya se llamaba inteligencia artificial en 1970, cuando nacieron los primeros prototipos. Y a eso ya dijeron, no, si esto no es inteligencia normal, esto le vamos a llamar inteligencia artificial. Y se ha ido desarrollando. Pero no hay un símil entre la inteligencia y un ser humano. De hecho, es más, hay una parte que se denomina inteligencia artificial débil, que es justamente los ejemplos que estamos poniendo, y hay otra parte que ya es la fuerte, que ya se parezca más a un ser humano. Si os fijáis, estamos viendo herramientas que sirven solo para una cosa y lo hacen mejor que un ser humano. Eso sería, digamos, que la débil. La fuerte es que muchas cosas ya lo van a hacer mejor que un ser humano. Entonces, lo que hay que pensar siempre es que no es una analogía. Digamos que, por más que se ha intentado muchas veces inspirarnos en el cerebro humano para sacar la inteligencia artificial, pues es que hablas con un neurólogo y te dice, nosotros aún no sabemos ciertas cosas. Y dices, si tú aún no sabes, el experto, ciertas cosas del cerebro humano, ¿cómo un ingeniero o un científico de datos va a poder hacer algo que se base en eso, si tenemos mucha nebulosa? Entonces, por eso es artificial y tiende ya a ir por caminos totalmente distintos. Sí, perdona. Sí, buenas tardes. No quería desviar mucho el tema, pero... No, perfecto, si así más dinámico. Nada, Eso, o nos podemos dar palmas y saltamos. Mejor esto. Nada, a ver, yo soy maestro también, me gusta implementar un poco lo que es el tema de la inteligencia artificial. Yo estoy en educación primaria. Muy bien. Y a raíz de esta digamos, diapositiva de pensamiento crítico, quería saber si tienes como alguna pequeña pincelada, sin perder tampoco mucho el tiempo, de cómo trabajas a nivel ético, moral, de pensamiento crítico con tus alumnos. Ya no lo que es el trabajo técnico de enseñarles a utilizar la inteligencia artificial, sino lo que hay de trasfondo, digamos, a nivel de valores. Si tienes como algo que pueda funcionarnos. Claro. Porque es un poco controversial. Mis alumnos van desde los 20 años hasta los 50 y pico. Entonces tengo un espectro que no es un espectro, digamos, que un niño o un joven, un niño o adolescente, digamos que ya es una persona adulta. ¿Cómo intentamos jugar? Pues poniendo ejemplos prácticos. Entonces hay ejemplos prácticos e incluso hay personas que dicen, no, yo esta parte la veo bien, que la haga inteligencia artificial. Entonces lo que se monta pues es un debate, donde aprendizaje pasa un debate justamente, donde intentas que un grupo exponga a favor y otro en contra. A mí me gusta que cuando más o menos llegan a un acuerdo, intercambiarlos, para que su mente como que les haga un clic y tenga que defender algo donde al principio no lo defendían. Otra cosa que también solemos utilizar mucho es gamificación. Entonces, con la gamificación puedes montar una historia y en esa historia puedes ir creando recompensas según el riesgo que tenga la inteligencia artificial. Y eso suele ir muy bien, porque claro, al final con la gamificación puedes ir jugando y como tienes recompensas, pues se motivan mucho, porque al final las recompensas se motivan mucho. A veces también hemos ido por exploración o por proyectos. Entonces, donde tú mandas un proyecto, lo mismo, lo tienen que exponer, tienen que sintetizar a lo mejor con un Canva y a partir de eso, pues más que un debate ahí sería más una exposición, porque claro, ya no los enfrentas. Entonces jugamos un poquito por ahí. Pero claro, ten en cuenta que mi espectro pues ya es una persona adulta, que normalmente el mínimo que tiene 20 años y tengo he tenido alumnos de 50 y pico que se quieren reciclar y meter en este sector. No obstante, hay muchísimas aplicaciones ya para primaria y secundaria. Entonces, es ir jugando con ello y que lo vean de forma nativa. Y sobre todo, muy bien lo que has dicho, ir fomentando ese pensamiento crítico
de lo que quieren o lo que no quieren, porque al final va a ser como en móvil o como el ayudar al compañero. Es una cosa que tenemos que fomentar desde pequeño. Y es más, ellos ya van a ser nativos de la inteligencia artificial. Si os fijáis, yo tengo 46, soy del 78, viví Internet, viví los sistemas operativos, había un Windows, entonces he ido adaptando nuevas tecnologías conforme voy viviendo. Pero yo soy analógico. Yo me acuerdo que en los años 80 pues estaba la bola de cristal y poco más, la primera, la segunda, y no teníamos nada más. Y te ibas al patio a jugar y luego han empezado todos los bunes. Tú. Pero mi hijo, por ejemplo, ya es del 2008 y el móvil e Internet lo ve como algo, es nativo. Pues la generación de ahora van a ver la inteligencia artificial como algo nativo. Entonces, claro, tenemos que fomentar ese pensamiento crítico para que la sociedad, que ellos son el futuro, vayan por el buen camino y no que al final nos tiremos piedras sobre nuestro tejado. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Por ahí? Hola, buenas tardes, Sergio. Nada, yo quería hacerte una pregunta. Has hablado del tema de la ética, cómo la Unión Europea está de alguna manera, entre comillas, protegiéndonos para los diversos usos que se deben permitir de la IA. Pero desde el punto de vista personal, ¿recomendarías algunas cosas a tener en cuenta, sobre todo para la gente que empieza con el mundo de la IA a usarlo en cuanto a protección de datos? No sé si se te ocurre algún tipo de consejo a la hora de tener en cuenta cuando usemos el modelo de la IA. Digamos que con conocimiento, es lo que te podría decir. A nivel de datos, pues aparte que tengamos la IA, también Europa tiene una fuerte legalidad de protección de datos. Entonces, normalmente cualquier aplicación que esté en Internet y esté dando servicio a la Unión Europea, pues ya tiene implícita ese sistema de protección de datos. Principalmente lo que nos está haciendo es, pero eso ya es legalidad de protección de datos, y eso es RGPD. Tampoco soy muy experto de esa parte. Y básicamente lo que nos está diciendo es esa protección de datos, los datos tienen que estar en la Unión Europea. Y tú todo lo que le pidas no pueden ser datos extremadamente sensibles. Entonces, no te pueden pedir nunca, dame una radiografía o dame tus datos biométricos. ¿Por qué? Porque esos son extremadamente sensibles. La inteligencia artificial tampoco nunca puede entrar en religión, porque también lo que se ha considerado que es un dato extremadamente sensible. Tu sexualidad tampoco. Entonces hay ciertos datos que la inteligencia artificial no puede entrar ahí, pero no puede entrar ahí a pedirte dos, más que nada porque hay una legalidad también de protección de datos que considera que esos datos los llaman extremadamente sensibles o ultramente sensibles. Entonces hay pues, los típicos que los ves y dices, normal que no quiero que esto se publique. ¿Qué pasa? Que si no tienes esos datos, la IA no va a tener esas instrucciones y no va a hacer ese scoring. Entonces va justamente por ahí también la legalidad. Pero eso no sería IA, viene por la Ley de Protección de Datos. ¿Mm? Sí. De inteligencia artificial viene justamente, es consecuencia del Reglamento General de Protección de Datos. Correcto. Es decir, en Europa, como norma que emana de ese Reglamento General de Protección de Datos, hay datos extremadamente sensibles que además emanan directamente, por ejemplo, de la Constitución española. Tú no puedes ser discriminado por razón de religión, sexo, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien has dicho, los datos de salud o los datos biométricos son datos extremadamente sensibles y que deben de ser objeto de un tratamiento especialmente cuidadoso. Correcto. Nada más. Pues justo es esto. Entonces, no va por la IA, va por la Ley de Protección de Datos. Como no tenemos datos, en teoría no podríamos hacer social scoring, que es porque por tu salud, pues que un tercero, un seguro médico, decida si eres buen cliente o eres mal cliente. O por tu salud, que una empresa, un departamento de recursos humanos, pueda decir, le descarto porque sé que se me va a poner de baja dentro de 7 meses. Entonces, justamente es lo que se intenta evitar y como no tienen datos los modelos, pues no lo van a hacer.
Aparte de que cualquier dato tuyo no puede salir de la Unión Europea. Entonces, si un juez quisiera acceder por lo que sea, siempre va a poder acceder porque van a estar fuera de la Unión Europea. A no ser, que también corrígeme si me equivoco, que hay unos tratados por ahí de que si el dato está fuera de la Unión Europea puedan entrar y tal. Entonces, por ahí también siempre ha habido lío, porque antiguamente un Facebook, un Google, pues los datos estaban en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando ese juez que requería ese correo electrónico, el otro le decía que ese correo electrónico estaba en Estados Unidos y que no tenía legitimidad. Entonces, cuando cambiaron las normativas de protección de datos, también dijeron, oye, los datos tienen que estar en la Unión Europea o en un sitio donde hay un tratado de no sé qué para que puedan entrar. Pero ya os digo, me metí en un jardín porque no soy abogado, soy ingeniero informático e inteligencia artificial. Lo que es un poco, por claro, del día a día te viene un cliente y te dice, ¿podemos hacer esto? Y dices, no. Pero por inteligencia artificial dices, no, por protección de datos ya directamente no puedes seguir por ahí. A mí me surge, estoy aquí, a mí me surge una pregunta. Últimamente he visto muchas veces en el teléfono que en el navegador le ponga una extensión de IA. Y incluso en teléfonos que se están vendiendo recientemente te pone, este teléfono tiene IA. ¿Ahí qué hacen? ¿Recogen tus datos, tus consultas y demás? Eso habría que ver qué tipo de datos. Es que es eso, dices, hasta qué punto están cogiendo datos realmente sensibles o no, dependiendo de tus búsquedas. Eso es como el que va a 180. Si yo ahora mismo vuelvo a Valencia a 180, corro el riesgo de, primero, lo peor, provocar un accidente y lo menos malo que me pongan una multa. Entonces, claro, ya depende de la buena fe. Por eso todo el tema de TikTok pues ha salido en Estados Unidos diciendo, oye, esos datos de los usuarios pueden acabar en China. Por eso lo queremos cortar. Luego, en teoría, también hay una parte que se llama anonimización. Entonces, tú imagínate que estás haciendo un estudio médico y no quieres saber que esa radiografía sea una persona. Pues tienes técnicas de anonimización para que puedas entrenar el modelo, pero que esa persona no sepa el que le está entrenando no sepa que eso es un cáncer y de tal persona. Entonces también se puede jugar con las técnicas de anonimización. Pero no obstante, en otra charla escuché a un traumatólogo que decía que un reumatólogo, que él era especialista en gota y que había visto ya tantas radiografías de gente gota que según la radiografía ya sabía saber la persona que era o no, porque eran pacientes recurrentes. Y ya te quedas y dices, ostras, pues claro, esta persona, por mucho que anonimizas, va a venir y va a decir, si este es este hombre, si me vino 7 veces aquí, le hice una operación. Y es eso. Entonces, sí, tenemos la herramienta de anonimización y luego está la mala fe que tienen las empresas. Esto es como una empresa que esté vulnerando los derechos del trabajador. Pues seguro que hay muchísimas. Entonces, la cosa va por ahí. Pero a ver, Emilio, ahí. Simplemente sobre lo que estaba comentando, y aprovechando que tú haces muchas encuestas, yo lo que querría preguntar es cuánta gente de aquí se lee los contratos o los textos que hay antes de ponerse una aplicación. Porque si os ponéis aplicaciones de los móviles, hay aplicaciones específicas que miran lo que se rastrea y os vais a llevar la sorpresa que gran mayoría de vuestras aplicaciones os están rastreando actualmente. Entonces está todo el mundo con el foco de la inteligencia artificial cuando tenéis los móviles que están actualmente siendo una fuente de datos para las empresas. ¿Cuánta gente de aquí ha hecho la tontería en Navidad de hacerse una foto y venga, voy a ser como el duendecillo este, o se ha puesto la aplicación esta tonta que te envejece la cara? Pues alguno que otro. ¿Qué están haciendo? Cogiendo datos biométricos. Entonces, que sepáis que todas las aplicaciones tienen un coste y que, por ejemplo, el WhatsApp, os lo puede decir Sergio, que es ingeniero informático, tiene un coste brutal. ¿Por qué WhatsApp lo tenemos gratis? Porque Meta es una ONG. Entonces hay que dar respuesta. ¿Alguna duda más? No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Organización. Es que me queda un... Sí.
Venga, pues última pregunta. Sí. Os digo un par de cosas y terminamos. Es que no esperaba que íbamos a tener este debate, que por cierto me encanta, ¿eh? Que así se hace todo más interactivo. Así el año que viene hacemos la segunda parte. Hola, muchas gracias. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, tú tienes una idea y quieres, por ejemplo, empezar con un proyecto y tal. Por una, me estaba preguntando, a ver, porque tú abres ahí el esto y hay varias aplicaciones para descargarte. Es esta, el ChatGPT, hay más. Por ejemplo, ¿cómo eliges una? Por ejemplo, ¿cómo saber si es la china o la otra? Y eso, hay, por ejemplo, para emprender un negocio hay unas, y para otra cosa otras, ¿o es solamente esa? A ver, ¿qué me puedes decir? Gracias. Hombre, hay incipiente. Están saliendo por todos los lados. ChatGPT es la principal. Entonces, ChatGPT lo que nos está pasando también, o personalmente lo que me ha pasado, es que se ha comido a Google. Entonces, yo ya las búsquedas no las hago por Google, las hago por ChatGPT. Entonces, el ChatGPT mismo te está referenciando otras herramientas de IA. ¿Qué es lo que hago? Pues imagínate que quiero herramientas de IA porque quiero emprender, pues yo qué sé, quiero generar una agencia de viajes. Y en esa agencia de viajes quiero que la IA me haga la página web y que se puedan hacer reservas por ahí. Entonces se lo preguntaría libremente a ChatGPT. ChatGPT me empezaría a generar texto de todo lo que tengo que hacer y lo diría, ¿qué aplicaciones me recomiendas para seguir con esta innovación? Entonces ahí puede ser que el propio ChatGPT te diga que sigas con él, o incluso que pases a la versión de pago, o que te vaya recomendando otras. Cuando me recomienda otras, yo lo que hago pues es una segunda verificación. Me voy a Google y realmente verifico en la página web del fabricante qué es lo que hace. Muchos tienen wiki, me voy a la wiki, también veo lo que hace, con lo que han dicho también antes, las estrellas que tiene. Entonces muchos te dicen, te la vas a descargar y ves 1 de 5. Y dices, esto es un timo. Pero hay otras veces que dices, 4,7 de 5. Y dices, pues esta app puede ser bueno. Entonces ahí hay una labor de investigación. Está todo empezando, pero es una buena praxis empezar desde ChatGPT, que te vaya diciendo las cosas, y luego tú navegar y verificar todo. Yo hay 2 verificaciones básicas, 3 que hago. La página web que me ha recomendado, la leo. Si hay wiki o noticias, pues también le doy a noticias para ver si ha hecho un desfalco o cualquier cosa. Y luego los comentarios, las puntuaciones que suelen tener o la app o el propio Google en el navegador. Y a partir de eso, empezar tu carrera de emprender. Vale, pues voy a deciros unas últimas cosillas que la verdad es que muy bien, porque nos hemos... Esto eran todo el rato aplicaciones diversas. Nos vamos a ir aquí. Y lo último que está en la inteligencia artificial, y es lo que se está mascando ahora, son los agentes inteligentes. Entonces, los agentes inteligentes ya no nos van a dar información en tiempo real, sino que, por el contrario, a partir de lo que digamos, van a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en la educación aparece un concepto que es el de tutor inteligente. Entonces, digamos que en una clase pues tenemos diversidad. Tenemos gente que a lo mejor tiene problemas personales. Pues entonces, ese tutor inteligente es capaz de gestionar la diversidad y mandar trabajo específico a aquellas personas que van más retrasadas o incluso los grupos de alta capacidades. Entonces, una de las cosas que está muy incipiente es la parte de agentes inteligentes en la educación. Que el profesor acabe siendo más una labor de mentoring, de coaching, y que luego en esos Moodles, que es donde nos conectan los alumnos para interactuar en las clases, pues que haya inteligencia artificial que les vaya dando trabajo por su progreso, no el mismo a todo. Entonces, por ahí hay una rama que se está investigando mucho. Y por último, que es la que más me gusta y en cuanto esté la quiero comprar, es que Siri te haga la casa. Entonces, esos agentes inteligentes se llaman ya físicos. Entonces, yo creo que en muy poquito tiempo existirán Siris que te vayas de casa y te empiece a hacer la cama, te haga los cuartos de baño, mediante API se conecte al Mercadona o al Consum, te pida la comida y se conecte a la Thermomix después y te haga la comida y la tengas preparada en casa. Sí, 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 y eso es un agente inteligente. Entonces yo en cuanto esté, digo, eso es un lujo, eso es un lujo. Digamos que sería pero digamos que estamos hablando de algo físico. Algo que te limpiará la casa físicamente, te hará la comida físicamente y abrirá la puerta
Y cuando venga el Mercadona, cogerá las bolsas, te las meterá en la nevera, pondrá la Thermomix y te hará la comida. Entonces, imagínate. Y es hacia donde va ahora, serían 2 conceptos para donde va la inteligencia artificial. Y ya para acabar, vamos a sacar unas pequeñas conclusiones. Y es, ¿qué harías mañana con lo que has aprendido hoy? Entonces, ¿qué haríais? ¿Vais a innovar en vuestro sector a partir de lo que habéis aprendido hoy? ¿Ninguno? Había por ahí un emprendedor. El emprendedor por lo menos va a innovar. ¿Seguir aprendiendo? Claro, seguir aprendiendo es constante, ya hemos visto, nos tenemos que adaptar y ya sea por una forma u otra, tenemos que seguir aprendiendo. Yo siempre os animo a que esa información sea arreglada, que sea confiable, porque si no, claro, hay tantos vídeos por internet que nos puede confundir. Transformar mi entorno, pues al final la inteligencia artificial va a transformar mi entorno. Si aparece la Siri que me limpie la casa, ya os digo, si yo me compro una, eso yo lo veo un lujo. ¿Y lo vais a compartir con otras personas, lo que habéis aprendido hoy? Que muy bien. Pues nada, pues por mí perfecto. Sí, ¿ya me echan? Y nada. Muchas gracias. Gracias a ti.